motivo de esta reunión es para comentarles sobre la conmemoración de este 27 de julio, que fue el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Para recordarles que el cáncer de cabeza y cuello es una patología que representa el 4% de los cánceres del organismo. Es una patología muy importante, sobre todo la detección temprana de estos tipos de tumores, debido a que detectándolos a tiempo tienen buen pronóstico. Ahora, ¿qué abarca la patología o el cáncer de cabeza y cuello? Bueno, abarca todo lo que es cavidad oral, la orofaringe, que es la parte donde están las amígdalas, la faringe, la laringe, que es donde está la vía respiratoria, la parte superior, los senos paranasales, que son cavidades neumáticas que están a ambos lados de la nariz y en la parte superior, y las glándulas salivales, sobre todo las que están a ambos lados de la mejilla y a nivel y debajo de la mandíbula. Acá queda excluida la patología tiroidea, como también así los cánceres de piel, cánceres de cerebro, cánceres de globo ocular, debido a que son tratados por otros especialistas referentes en esa patología. De todos los cánceres de cabeza y cuello, el lugar más frecuente es la cavidad oral. Y en cuanto a su histología, el más frecuente es el carcinoma escamoso. Es importante ver los factores predisponentes de este tipo de cáncer, que son básicamente el alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco, cuando están en forma conjunta, son el responsable de un 65 un 70% de las causas de este tipo de cáncer. Después tenemos otras patologías, como ser el virus del HPV, sobre todo se da en pacientes jóvenes por contacto sexual, ¿sí? También hay otros factores predisponentes, como ser el virus de Epstein-Barr, los pacientes que, sobre todo a nivel de los senos paranasales, que trabajan en la metalurgia, en la carpintería, que no usan protección, también puede producir cánceres a nivel de los senos maxilares. Otra causa predisponente también tenemos la mala higiene oral, las prótesis mal ajustadas. En cuanto a los síntomas del cáncer de cabeza y cuello, es muy variado. Son síntomas que a veces pasan desapercibidos, por ejemplo, y depende de la zona donde va a estar ubicado el tumor. En los senos paranasales son sinusitis que no curan, sangrado nasal que no cede, a nivel de la laringe una disfonía que no cura, a nivel de la cavidad oral lesiones como ser úlceras o llagas que no curan de manera espontánea. Muchos de estos cánceres tienen la particularidad, tiene una gran diseminación linfática, o sea, los ganglios, y muchas veces el tumor primario es tan chiquitito que hace una diseminación al cuello y aparece un bulto en el cuello que habría que diagnosticar y ver, porque muchas veces este tipo de tumor lateral de cuello representa una diseminación de su cáncer primario, que el cáncer primario a veces es muy chiquitito y no se lo puede identificar. Entonces, también el bulto en el cuello es muy importante porque, una lesión en el cuello que no curen de manera espontánea en un mes, 2 meses, habría que hacer un método de diagnóstico, como también en la cavidad oral. Cualquier paciente que consulta por una lesión, que presenta o siente que hay una lesión en la cavidad oral, normalmente esa lesión con o sin tratamiento debería curar en 15-20 días. Ahora, si esa lesión perdura en el tiempo, debe consultar para tomar una conducta que sería básicamente una biopsia de esa lesión. Igual también que las manchitas aparecen muchas veces, no hay úlcera en la cavidad oral. Hay unas manchas o blancas o rojas que son consideradas lesiones preneoplásicas, ¿sí? Entonces esos pacientes también deberían realizar una biopsia, porque dentro de esas lesiones podría haber un tumor maligno. Y como te reitero, las lesiones, cuanto más chicas son, quiere decir que el cáncer está en su estadio inicial y tratada en esta situación, tiene muy buen pronóstico.
como ya dijo el doctor Vallejo, cuando aparece una lesión dentro de la boca, la cavidad oral, o en la parte más posterior, cerca de la amígdala, de la úvula, en el paladar, esas lesiones, cuando no curan en un tiempo prudencial, uno debe sospechar que esa lesión pueda tener algo raro y hacer la consulta con algún profesional. Cuando aparecen estas lesiones y uno sospecha que pueda ser un cáncer, la forma de diagnosticarlo es a través de una biopsia. Pero también otra forma de presentación es cuando estos tumores son muy chiquititos y uno no los puede identificar dónde está, y pueden generar lo que se llama un tumor lateral de cuello, que es un bulto que aparece en el cuello. Uno debe empezar a utilizar todos los métodos de diagnóstico que tiene al alcance para poder tratar de encontrar dónde se encuentra ese elemento primario que está generando esta otra circunstancia en el cuello. Cuando uno hace el examen de un paciente que tiene sospecha de un cáncer en la cavidad oral, un cáncer de cabeza y cuello, uno debe hacer un examen físico completo, una historia clínica completa, averiguar todos los antecedentes, como dijo el doctor Vallejo, los antecedentes de tabaquismo, alcoholismo y otros factores de riesgo. Al hacer el examen físico uno debe evaluar bien toda la cavidad oral, con muy buena luz, con bajalenguas adecuados. Nosotros disponemos también de un equipo especializado que se llama fibrolaringoscopio, que es un endoscopio muy finito que entra por la nariz y nos permite ver todos los cornetes, toda la fosa nasal, el cabum, que es la parte posterior de las fosas nasales, nos permite ver la base de la lengua, la faringe y la laringe, que son otras zonas también que pueden llegar a presentar tumores escondidos en esos lugares. Habitualmente un tumor en la laringe, en las cuerdas vocales, va a ser rápidamente identificado porque el paciente va a tener disfonía. Entonces, un paciente que consulta con pérdida de voz, nosotros debemos hacerle ese estudio, esa fibrolaringoscopía, para tratar de identificar la presencia de alguna lesión y eventualmente hacer el paso siguiente. Cuando uno detecte cualquier tipo de lesión, el paso siguiente es una biopsia. Una biopsia se puede hacer tanto en consultorio como en quirófano. Estas biopsias pueden ser sacar un simple pedacito de tejido que no genera molestia, no genera dolor, es un procedimiento bastante sencillo. Y ese segmento de tejido se lo manda a analizar con el anatomopatólogo. La otra cosa, que si uno tiene un tumor lateral de cuello, un bulto, que uno sospeche que puede estar originado por otra lesión, uno podría hacer lo que se llama una punción. Lo mismo que se utilizaba en la tiroides, se hace una punción en esos tumores laterales de cuello, que ya nos va a dar información de dónde puede estar proveniendo la enfermedad primaria. Una vez que se hace el diagnóstico de cáncer, uno tiene que hacer lo que hace habitualmente con todos los cánceres, que es lo que se llama la estadificación. Ponerle un estadio al cáncer, ver qué es lo que está comprometiendo ese cáncer a nivel local como a nivel a distancia. Ver que si compromete, por ejemplo, dentro de la cavidad oral, si está comprometiendo hueso, si está comprometiendo la lengua, los músculos profundos de masticatorios, y evaluar también si es que hay lesiones a distancia, por ejemplo, a nivel del cuello, como esos tumores laterales de cuello que refería recién, o si aparecen metástasis en los pulmones, ¿sí? Ahí podemos nosotros acceder a la utilización para ver la progresión a nivel local y si los huesos están comprometidos, de una radiografía que se llama radiografía panorámica, que es una radiografía que evalúa toda la mandíbula para ver si hay alteraciones óseas relacionadas al tumor, o se puede pedir una tomografía. Habitualmente pedimos tomografía con contraste para evaluar la zona local, para evaluar los cuellos y el cuello y evaluar los ganglios, y para evaluar las metástasis pulmonares. Habitualmente el síntoma más frecuente en los cánceres de cavidad oral van a ser esas lesiones que no curan con el tiempo, que pueden generar sangrado, habitualmente no duelen, pero van a provocar dolor cuando ya están en estadios muy avanzados. Entonces uno por ahí se ve un lastimadito en la boca y como no le duele ese lastimado, no hace la consulta oportuna. La consulta oportuna no siempre viene de parte del cirujano especialista en cirugía de cabeza y cuello, como el doctor Vallejo, como yo, sino que habitualmente lo ve el odontólogo primero, porque cuando el paciente se ve esa lesión, consulta al odontólogo, al otorrino. Entonces ahí es donde el odontólogo y el otorrino
tiene que tener esa alarma de ver que esa lesión, si no curó, tiene que sospechar algo más importante y pensar en realizarle una biopsia. Pero habitualmente el síntoma más frecuente puede ser una lesión dentro de la boca que probablemente no duela, que pueda provocar un sangrado, pero puede llegar a doler cuando comprometen estructura y si avanza más el tumor, o cuando aparecen los tumores laterales de cuello. El cáncer de cavidad oral puede comprometer estructuras importantes como la mandíbula, piso de la boca, lengua. Lamentablemente hemos tenido muchos pacientes que llegan en etapas muy avanzadas donde uno tiene que resecar gran parte de la mandíbula, incluso la lengua en forma completa, algunas veces la mitad de la lengua, el labio. Entonces uno ya pasa a requerir de métodos reconstructivos muy complejos que generan una alteración estética evidente y una alteración funcional evidente. Por eso es importantísimo el diagnóstico precoz de estas lesiones, que cuando, como dijo el doctor Vallejo, cuando uno vea una lesión que no cura y no cicatrice, tenga que hacerle esa biopsia para evitar a que lleguen a estos estadios. Lamentablemente en Tucumán todavía tenemos pacientes que llegan con enfermedades muy avanzadas, y eso se debe a una falta de consulta y de un diagnóstico oportuno y muchas veces al abandono mismo de las personas en esas circunstancias. Cuando uno hace el diagnóstico de un cáncer y le pone un estadio, ahí empieza el trabajo en equipo multidisciplinario, que es fundamental. El equipo multidisciplinario en el tratamiento de los pacientes de cabeza y cuello, de tumores de cabeza y cuello, va a constar del cirujano especialista en cabeza y cuello, también el odontólogo va a tener una participación importante, el equipo de cirugía, de oncología, el equipo de radioterapia y la gente que va a hacer la rehabilitación, el fonoaudiólogo especializado en deglución y en el habla. Porque cuando uno hace el tratamiento de tumores dentro de la cavidad oral, algunas veces tenemos que resecar mandíbula y reconstruir esa mandíbula con otros tejidos, o tenemos que resecar segmento de lengua donde el habla y la deglución se pueden ver un poco alteradas, pero no impedida, ¿sí? Se puede ver un poco alterada, pero no impedida. Y ahí la importancia del equipo multidisciplinario es que todos actúen en forma conjunta, ¿sí? Para que el paciente tenga el mejor tratamiento y la mejor evolución posterior. En cuanto a la prevención, lo más importante es sacar los factores de riesgo, principalmente el alcohol y el tabaco. Y también con el tema del virus, del HPV, que afecta a personas más jóvenes y sobre todo se da por contacto sexual, ¿sí? Entonces habría que concientizar a la población del cuidado en cuanto a las relaciones sexuales, sobre todo de sexo oral, que es lo más importante, porque este tipo de virus afecta a personas más jóvenes, ¿sí? Y con lesión principalmente en la orofaringe y faringe. El HPV también la vacunación es muy importante. La vacunación está dentro del calendario obligatorio, se tiene que realizar en chicos antes de que tengan su primera relación sexual. Esto tanto varones como mujeres. En cuanto a la prevención de la cavidad oral, como dijimos todo el tiempo, la ventaja que tiene es que uno se puede ver la cavidad oral, consultar al médico, sobre todo al odontólogo, ¿para qué? Para que revise las prótesis mal ajustadas. Pasa muy habitualmente que los pacientes tienen prótesis de hace 10 años, entonces esa prótesis que está floja da un trauma constante en la cavidad oral y produce una lesión. Esto, sumado a los factores de riesgo, puede producir, ¿sí?, una lesión oncológica o un cáncer. Entonces es muy importante la consulta al odontólogo, así como hay un autoexamen
de la mama, hacerse un autoexamen en la boca. También cuando hay síntomas, una disfonía que perdura en el tiempo, un tumorcito pequeño en el cuello, no tienes que esperar, como dijo el doctor Sanevara, que sea un bulto grande que incomoda, porque ya reiteramos, los cánceres de cabeza y cuello dan síntomas cuando están avanzados. Entonces es muy importante y sobre todo la consulta. No importa si no se consigue un cirujano de cabeza y cuello, aunque una consulta a cualquier profesional, porque esto lo sabe el odontólogo, el clínico, entonces ellos van a saber identificar a la lesión para poder derivarlos. Cuando uno requiere de una consulta especializada, uno puede consultar a los cirujanos de cabeza y cuello. Habitualmente estamos nucleados todos dentro de una sociedad, que es la Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello de Tucumán, donde todos los especialistas estamos en contacto y hacemos charlas de actualización constantemente. Es importante saber que hay una sociedad de cirujanos de cabeza y cuello en Tucumán a donde uno puede ir a consultar. Particularmente yo trabajo tanto en el Hospital Centro de Salud como en el Sanatorio 9 de Julio, y el doctor Vallejo también forma parte del equipo en el Hospital Centro de Salud, y él trabaja en el Sanatorio Modelo. En conmemoración por el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, la idea es informar a la población que nosotros estamos en el Hospital Centro de Salud atendiendo permanentemente este tipo de patologías, básicamente los días de consultorio en los cuales está todo el equipo. Serían martes y jueves por la mañana, ya que lunes, miércoles y viernes tenemos son los procedimientos quirúrgicos. Así que invitamos a la población, a los que tengan duda, a los que tengan alguna patología o quieran acercarse para una consulta. Básicamente hay formas de sacar turnos, que es por teléfono, y si no, el paciente asiste al consultorio y ahí le generamos el turno para que puedan ser asistidos. No ponemos cupo para la atención de los pacientes, así que todo el que venga va a ser asistido. ¿En qué consiste la consulta? Básicamente lo que dijimos antes, un examen físico, interrogatorio, y muchas veces le hacemos, si es posible, la biopsia y la punción el mismo día para que el paciente, porque generalmente son pacientes que vienen de lejos, ¿sí? Del sur de la provincia, entonces la idea es que vengan en una sola vez y ahí hacemos la mayor cantidad de estudios posibles para eventualmente realizar un tratamiento.